empiezo a grabar esta sesión, no nos vamos a tardar mucho. Bueno, estamos surtiendo la tercera asesoría de nuestra práctica empresarial. Y en ese sentido, pues primero te voy a compartir, Valentina, pues el plan de trabajo para que pues, nos ubiquemos cronológicamente, miremos entonces cuáles son esas actividades o elementos de las actividades que debemos honrar pues de aquí a la próxima asesoría. Dame un Listo. segundo Ok. por acá, abro el plan de trabajo. Listo. Y te empiezo a compartir entonces. Bueno, muy bien. Como puedes ver, vale, no sé si ahí estás viendo el documento. Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, Ahí señor. lo puedes ver. Bueno, muy bien. Pues dame Entonces, un mira, segundito, yo le respondo algo al jefe vale que tranquilo. Claro, solamente vale tranquilo. Dale tranquilo. listo. Perfecto. Bueno, entonces, Valentina, estás viendo el plan de trabajo. Ya hoy estamos surtiendo pues la tercera asesoría, ya de cara, por supuesto, a esa tercera entrega. Ya no se valen si tú ya has tenido la oportunidad de cargar allí el segundo entregable en la plataforma. ¿Ese ya lo cargaste o está pendiente No, por cargar? madre, no, ya lo cargo hoy, Ah, ¿verdad? bueno, no, Porque tranquila, cargarlo ayer se me tómate. olvidó. No, tranquila, Valen. Tómate de pronto el fin de semana, hasta la próxima semana quizás, para entregar esa segunda entrega. Que esa segunda entrega, recuerda que pues es ya pues hablar del problema o la situación que debemos mejorar, la justificación del proyecto, es decir, el por qué vamos a trabajarla y finalmente los objetivos, ¿cierto? Como lo Sí, habíamos pues señor. definido en la asesoría anterior. Ese es el segundo entregable y lo cargas pues allí en la plataforma. Cuando lo hagas me haces una seña para yo pues entrar, calificarlo y hacerte la retroalimentación. Hoy hay un compromiso, queda un compromiso para pues por allá el 19 de agosto, es decir, tenemos por ahí 20 días, perdón, más, sí, por ahí 20 días tenemos aproximadamente, para que podamos trabajar en la metodología para la construcción del proyecto, ¿cierto? De mejora y en el inicio del marco conceptual. Ya vamos a mirar de qué se trata esto, pues detalladamente, Valentina, para que empecemos a redactar, a definir y a plasmar esas ideas pues, en el documento que va a ser, pues que lo mejor es que sea acumulativo frente a las observaciones o a las correcciones que consideremos hacer, pues vamos garantizando que se vayan realizando y vamos garantizando también de igual manera, pues que vamos trabajando sobre un documento definitivo. La próxima asesoría, Valentina, pues es el 19 de agosto. Por allá el 19 de agosto, yo pues unos días antes te enviaría el correo recordándote también pues que esa asesoría pues la podamos hacer en los horarios que vos consideres pertinentes, ¿cierto? Y que también, por supuesto, me permitan a mí hacer la asesoría. Entonces, vámonos entonces a mirar de qué se trata la metodología y el inicio del marco teórico. Aquí entonces te voy a dejar de compartir para empezar a hacerlo con respecto al protocolo de práctica. Aquí estamos viendo, ahí está cargando, ahí ya la puedes ver, el protocolo de práctica, donde podemos mirar, vale, pues eh, una serie, pues, o un índice o un contenido donde lo importante es que el trabajo, el informe, el trabajo final de práctica cumpla con todos estos requisitos. Con todos estos requisitos. Por Listo. supuesto, tú ya hiciste una primera entrega donde pues hiciste una presentación, tanto tuya como de la organización, y ya, por supuesto, esa segunda entrega donde hablamos de la justificación, de los objetivos. Hoy empieza a quedar pendiente, a quedar como compromiso una tercera entrega. Y esa tercera entrega debemos plasmar
Esa tercera entrega debe integrar una metodología para la construcción del proyecto de mejora y el marco conceptual sobre el que se construirá el proyecto de mejora. Entonces hoy queda compromiso estos dos puntos, el séptimo y el octavo. Cuando vamos y damos clic allí, nos lleva inmediatamente a la metodología para la construcción de mejora. Y la metodología pues va a ser la siguiente, es muy sencilla, Valen, es muy práctica pues, y nos vamos a basar en información que tengamos a la mano o que pues debamos levantar según tu criterio. Voy a leerlo para que se entienda claramente y podemos pues discutirlo. ¿Listo? En este apartado, aquí, en este apartado, el estudiante debe iniciar con un párrafo en el que se describa el tipo de proyecto a realizar y proseguir con la identificación de fuentes de información, ¿cierto? Esas fuentes de información son fuentes de información primarias y fuentes de información secundarias según tú consideres que te quede la manera más sencilla de extraerla. Por ejemplo, vale, pues ya en tu empresa y en Entelco seguramente deben haber procedimientos, procesos, reportes, bueno, una información que te permita recoger que se genere a partir del día a día de la cotidianidad, pero también puedes recoger información externa con respecto a la competencia, con respecto a los clientes, etcétera. Vamos a comprenderlo mejor. Entonces, lo que vas a hacer es iniciar un párrafo, una escritura en el que describas el tipo de proyecto pues que quieres mejorar, el tipo de problema que se identifique claramente y vamos entonces a identificar unas fuentes de información. Recordemos que la metodología debe estar alineada con el programa académico, pues es decir, por supuesto, administración financiera, que es lo que estás, estás profesionalizando. Entonces, las fuentes de información pueden ser primarias o secundarias. Las primarias, en este punto, el estudiante debe identificar con claridad y detalle las fuentes primarias que servirán para la formulación de su proyecto de mejora, ¿cierto? Del proyecto que queremos solucionar, del problema que queremos solucionar o la solución que queremos entregar. Las fuentes primarias, Valentina, son aquellas que se recopilan por primera vez y que no han sido analizadas previamente, es decir, encuestas, focus group, quizás entrevistas, ¿cierto? Estas pueden ser de dos categorías, es decir, las fuentes de información primarias se dividen en cuantitativas y en cualitativas. Las fuentes de información primarias cualitativas, pues son unas entrevistas, focus group, las entrevistas de profundidad, técnicas proyectivas. Eso es una recomendación, ¿vale? No es que tengas que hacer eso. Es decir, se necesita identificar qué información necesitamos y qué información podemos acceder. Es decir, si tú consideras que hay una encuesta que debemos hacer, si hay una entrevista que debemos hacer, lo haces, o si no, no es necesario hacer y pues se encuentran las fuentes primarias o las fuentes de información primarias de carácter cuantitativo. Y estas fuentes de información cuantitativas pueden ser pues, estadísticas, matemáticas, tendencias, por ejemplo, un análisis de ventas, un análisis de costos, etcétera, ¿cierto? Las fuentes secundarias las fuentes secundarias son las que tú puedes acceder, que ya existen, que ya fueron analizadas, que ya fueron agrupadas, que es la información que sale de la empresa, ¿cierto? La información que se emite a través de informes, de reportes, de procedimientos, de procesos. En este apartado, el estudiante debe identificar con claridad y detalle las fuentes secundarias que usará para construir el proyecto de mejora. Las fuentes secundarias son aquellas en donde la información ya ha sido agrupada, inclusive no necesariamente de la empresa, de otros autores, de otros análisis, de otras investigaciones, etc. Las fuentes secundarias son aquellas, repito, en donde la información ya ha sido agrupada, sintetizada y organizada. Al igual que en las primeras, estas se pueden dividir en dos categorías. Información que uno extrae de lo externo, es decir, de un análisis del mercado, e información que uno puede extraer de un análisis interno, es decir, del microentorno, es decir, del ambiente corporativo, de la empresa en telco como tal. Entonces, las fuentes secundarias son aquellas en donde la información ya ha sido agrupada y sintetizada, organizada, al igual que en las primeras, estas se pueden dividir en dos categorías, del macroentorno y del microentorno.
Las del macroentorno, pues por supuesto, se pueden reconocer por análisis macroeconómicos. Allí podemos tomar referencia como el Banco de la República, como bancos multilaterales, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, Proexport, los ministerios pues, de Colombia, las cámaras de comercio, las entidades gubernamentales que emiten permanentemente esta información. Esos son análisis de variables, de análisis de información secundarias enfocados al macroentorno, a las variables exógenas, el Banco de la República con respecto a la inflación, con respecto a el Producto Interno Bruto, etcétera, ¿cierto? Y las del microentorno, la información que hace parte del microentorno, y ese microentorno, pues por supuesto es lo que genere la empresa. Pueden ser estados financieros, reportes de ventas, bases de datos de clientes, ¿cierto? Esta información que la empresa pues proporciona, te proporciona. Y ya el marco conceptual, Valentina, pues es muy sencillo. El marco conceptual, a ver, vale, tú no eres la primera ni la última que va a solucionar esta necesidad que tiene la empresa, ¿cierto? Cuando tú identifiques la necesidad, identifiques los objetivos de esa propuesta de mejora que seguramente ya has podido conversar con el líder, no vas a ser la primera ni la última que se enfrente a ese reto ni a ese problema. Simplemente en el marco conceptual vas a investigar, tal vez utiliza Perplexity, que es una herramienta de inteligencia artificial muy buena, se llama Perplexity, por aquí te la voy a dejar. Ah, sí, por favor, sí. ¿La conoces? Es No, muy no la había buena. escuchado ni siquiera. Es muy buena. Esa está cuando tú te metes al CrySeipa, espérate, cuando tú te metes al CrySeipa, aparece esa inteligencia artificial, pues como para ir más allá de un ChatGPT, ¿cierto? Lo chévere lo chévere Perplexo. de Perplexity, de esta inteligencia artificial, es que te da las referencias bibliográficas, te da quienes escribieron los artículos, es decir, información de artículos de referencias científicas, pero también de noticias, de quién las escribió. Entonces tú ahí te queda, yo creo que te queda más fácil verificar si la fuente es fidedigna, es confiable, etcétera. Aquí mira que, mira, Valen, cuando tú te metes, te voy a compartir el enlace. Cuando tú te metes al CrySafe, Ujú. inmediatamente un poquito empieza a bajar. Aquí hay algunas herramientas útiles de inteligencia artificial. Perplexity es una herramienta, es como ChatGPT, inclusive tiene el mismo interfaz de ChatGPT, pero como te digo, es una herramienta más confiable. Entonces, en ese apartado, que como te digo, en ese tema, en ese marco teórico que debes construir para la próxima entrega, es decir, para la tercera entrega, es encontrar quiénes han hecho lo mismo, qué autores han hablado de esto, qué consideraciones o qué referentes teóricos existen sobre el tema. Que si, por ejemplo, este tema ya habló otra empresa o ya hay un autor que hable sobre las técnicas, sobre las teorías o sobre una solución, pues lo puedes hacer. Eh, en, en, lo que yo quiero que hagas es que seas, primero que seas consciente que tú no te vas a enfrentar por primera vez a este reto alto. Y segundo, que quiero que también seas consciente que tú puedes acceder, identificar referentes, autores, gobiernos, empresas que han hecho lo mismo, que tú puedes analizar y basarte, una especie de benchmarking, pero pues con otras entidades, inclusive públicas, privadas, que hayan hecho o hayan adoptado una solución similar y que tú puedas referenciar. Entonces, en este punto, el estudiante debe presentar el marco conceptual sobre el que construirá el proyecto de mejora. Deberá contener los antecedentes o el marco referencial y las consideraciones teóricas del tema a tratar. Quiénes se han enfrentado al tema, quiénes lo están haciendo, quiénes quizás lo van a hacer y hablar pues de esos referentes.
Los antecedentes son la revisión de las investigaciones previas que de manera directa o indirecta abordan el tema del problema identificado en el área de la organización en el que se está desarrollando la modalidad de práctica. Esto es lo mismo que te estoy diciendo, Juan, ¿cierto? Es lo mismo, es decir, tienes que buscar referentes teóricos, pero también empresariales, quizás uno que puedas hablar de uno, dos referentes y es suficiente. ¿Listo? Dependiendo de la naturaleza del trabajo, se puede desarrollar aspectos teóricos, contextuales o legales que permitan comprender el tema de estudio, siempre en la línea con los postulados del programa académico que desarrolla el estudiante. Por ejemplo, si tú en esa búsqueda de referentes y en ese análisis de esos casos, analizas que, hombre, muchas de estas soluciones también dependen de un análisis legal, de un análisis estadístico, pues por supuesto, ahí lo mencionas y lo referencias. La teoría debe tratarse de forma ordenada y coherente, especificar cuáles autores, mira que aquí lo dicen, o conceptos se van a utilizar y por qué, identificando los principales representantes o referentes de las áreas disciplinares del programa académico, pues, donde desarrollas la práctica. Entonces, en síntesis, en este espacio deberás exponer los referentes teóricos o prácticos también que sustentarán la propuesta de este trabajo e identificar con claridad la metodología de intervención que se usará en el proyecto. La metodología, recuerda que es simplemente analizar qué información te sirve para cumplir los objetivos. Entonces, miren, a través de un análisis de los objetivos que queremos lograr, necesitaremos la siguiente información: estados financieros, reporte de ventas, con qué periodicidad necesitas esa información, quizás o procedimientos que entreguen datos de calidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esa es la metodología. Finalmente la metodología va amarrada con respecto al manejo de la información para poder cumplir, para poder tomar decisiones y cumplir los objetivos que tenemos, ¿vale? Y finalmente el marco teórico es buscar referencia práctica de empresas o de personas que ya se hayan enfrentado a este tema o o a estos casos, Valentín. Eso es. No sé si tengas Listo. alguna pregunta, Vale. No, por el momento no, profe. Perfecto, Valen. Tú sabes que este no es el único espacio pues, para resolver las dudas. Tú tienes mi teléfono, tienes mi correo electrónico y en ese sentido, pues no esperes quizás a que llegue la asesoría, pues para quizás preguntar, porque pues ya, aunque afortunadamente los tiempos entre las asesorías son amplios y podemos maniobrar, pero la idea es que no se junten o no se empiecen a unir pues entregas, porque entonces eso es lo que lo hace difícil finalmente el trabajo de práctica, que al final tengamos que correr para entregar tres o cuatro entregables y en ese sentido eso es lo que dificulta. Sin embargo, cuando te enfrentes al momento de verdad a redactar, a investigar, a analizar, pues si hay alguna duda, cuenta conmigo, simplemente me escribes y yo con mucho gusto estaré muy pendiente a ayudarte. Vale, listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Valentina, a vos muchas gracias por el compromiso, por el cumplimiento y nos vemos entonces en la próxima asesoría. Que estés muy Bueno, bien. profe, Chao, que Vale. estés bien. Chao. Chao.